Santiago Niño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Esto será difícil de calcular o de medir, pero una organización deficiente en una gran empresa, por ejemplo, ¿qué tanto por ciento de beneficios se puede llegar a recortar si no está bien montada? Bueno, a ver, es que yo estaba escuchándoos y claro, yo recuerdo que este tema, el estar conectado 24 horas, 7 días a la semana, era algo que a nivel directivo, hasta hace 10 años, no se entendía de otra manera. Ya. Yo recuerdo una entrevista que leí al director general de Kodak, y este hombre decía que dormía con su móvil al lado de la cama, porque en cualquier momento le podían llamar, y lo decía como algo positivo. Ya, con orgullo, ¿no? Exacto, sí. Y todo el mundo decía que esto era lo correcto. Esto estamos hablando de hace 13, 14 años, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel directivo esto sigue pasando y no va a cambiar, porque, pues porque evidentemente un directivo, una directiva de alta responsabilidad, de alto nivel, etcétera, pues bueno, no sé si para bien o para mal, si es correcto o no, pues tiene que estar ahí. Y este es uno de los grandes problemas que tiene la mujer en su proyección profesional, claro, porque no se entiende de otra manera. A otro nivel, yo por mi experiencia que tengo en empresas, a otro nivel, claro, sucede otra cosa. La oferta de trabajo es mayor que la demanda. Entonces, si de 10 personas hay 5 que están conectadas permanentemente, responden rápidamente, acertadamente, evidentemente, no responde cualquier tontería, estas 5 que las 5 que no lo hacen. Ya. Y esta es la realidad. Sí. No, y esa sensación de privilegio en la posición de la empresa, yo creo que es la que ahora se ha extendido a todos los trabajadores. Es decir, hay una primera falsa sensación de privilegio porque cuentan conmigo, se comunican conmigo, me mandan los correos, hasta que te das cuenta de que es una forma de esclavitud. Yo estoy pensando ahora, digamos, en la prehistoria del móvil, que fue el buscador, ¿no? Bueno, lo tenían 4 o 5 en cada empresa. El médico, por supuesto, sí, pero después en algunas empresas, no. Entonces, tú tener busca significaba, coño, que tenías una posición, un estatus dentro de la empresa, ¿no? Hasta que te das cuenta de que eras el que estabas 24 horas 7 días. Qué desastre, Dios mío. A ver, dos cosas. Hablando del tema de la atención, en un reciente estudio que leí no sé dónde, no recuerdo, hablamos de medias, Sí. El tiempo medio que un alumno de 17 y 18 años es capaz, un alumno o alumna, es capaz de mantener su máxima atención a tope, son 7 minutos hoy en día. Esto es un estudio que se ha realizado recientemente. ¿Cuánto duran tus clases, Santiago? ¿Cómo? ¿Cuánto duran tus clases, por ejemplo? Bueno, mis clases estaban durando 2 horas. Lo que pasa es que, claro, los timings cambian y ahora quería hablar de esto, ¿no? Es decir, yo lo que me he dado cuenta es que cada vez alumnos en clase, antes iban todos con su ordenador, ahora cada vez van con móviles. Móviles que evidentemente son ordenadores y cuando salen a exponer no salen con un ordenador, salen con un móvil. Entonces, sí que es verdad que, claro, yo estoy hablando de la universidad, lo cual es muy distinto, claro, pero sí que es verdad que al profesor le puede costar más mantener la atención de unos alumnos que sabe ese profesor que podían despistarse a través del elemento electrónico que tienen delante. Ahora, yo, por la experiencia que yo tengo, que tengan delante un móvil o un ordenador o una tablet, puede ser positivo. Bueno, déjame unir los dos estudios con un palabra que ha dicho Gabriela, que es empantallados. Sí. ¿No? Sí. Al final los niños sí. Que se parece a empanados. Empanado o empantanado o lo que sea. Al final los niños acaban empantallados porque los padres también estamos empantallados. Es que eso iba a decir, ¿no? es que en fin. O sea, nos parece tan natural pasarle el teléfono al niño en una comida si el niño llora, porque es lo más natural también para nosotros, ¿no? Que estás comiendo y te entra un mensaje y te pones a ver el mensaje sin
sin esperar a que acabe la comida, ¿no? ¿Es tan imperioso ver esos mensajes en el cine? La respuesta es no. No. Y antes pues no lo necesitábamos. No. Y ha dicho una cosa antes, Carles, al principio, voy a reconocer, ha dicho, uno se da cuenta de que empieza a estar mayor cuando no se acuerda de algunas cosas, ¿no? Estábamos tomando un café y pretendíamos saber desde cuándo tenemos móviles en las manos. O sea, el boom de los iPhones. Y no éramos capaces. El boom gordo de los iPhones es de unos 10 años, no tiene más. El boom gordo de los iPhones, no digo de la telefonía móvil en general, son 10 años. Es que aún no sabemos lo que está provocando y lo que puede provocar todo esto. Claro. Lo que sí sabemos es que esos smartphones, hoy por hoy hay más smartphones que personas en el mundo. Fíjate, claro. Es un dato bestial. Y luego también creo que es muy interesante lo que acaba de decir John, porque sobre todo creo que el predicar con el ejemplo, ¿no? Esos niños. Yo soy muy de esta línea. Educar hoy es educar en tecnología, en entender cómo podemos ayudar a nuestros hijos, sería tal vez la pregunta, ¿no? La pregunta más frecuente que me hacen es, pero ¿cómo reconduzco esto? O sea, ¿cómo puedo volver a que mi hijo siga al fútbol, siga estudiando, siga haciendo sus actividades y sociabilizando? Yo creo que esto es muy importante, entender que los dispositivos están creados, las aplicaciones están creadas para atrapar y mantener nuestra atención. O sea, los mejores cerebros del mundo trabajan día y noche para hacer estas aplicaciones adictivas y volver nuestros cerebros adictivos. Luego, el momento evolutivo en el que están los niños, todo lo que es el lóbulo prefrontal, que es el lóbulo que es de la planificación, de la impulsividad, de la gestión de las emociones, está aún verde, está inmaduro, por decirlo de alguna manera, no está consolidado. Todo lo que es la respuesta, la impulsividad y todo esto. Entonces, es un momento evolutivo sagrado, es un momento base, es la base en la cual tenemos que trabajar como profesores, como tutores, como monitores, como padres, como madres, en donde enseñarles a tener paciencia, enseñarles que no todo se puede obtener inmediatamente. Con un clic. Con un clic, exacto. Entonces, yo sinceramente, por mi experiencia, que llevo años documentándome, estudiando, y he escrito libros, y veo todos los días en la consulta los efectos, y las familias destruidas, porque tienen chicos de 16 años, cerebros brillantes, inteligentísimos, que no estudian, que no se duchan, que no comen, que comen con los dedos encerrados en sus habitaciones con falta de vitamina D, que han dejado el fútbol, o sea, las consecuencias, los impactos que estamos viendo hoy yo hablo de un problema de salud pública, porque tenemos que tener en cuenta que lleva el sedentarismo que lleva a la obesidad. España es el tercer país de Europa con mayor índice de obesidad infantil. Obesidad significa diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Está clarísimo, desde luego. Y de lo que nos ha contado Jan Soles, a mí también me ha llamado la atención. Abriríamos otro debate muy largo, ¿no? Sobre esta petición a los profesores de hoy para que eduquen a sus alumnos para la profesión del futuro, como si fueran pitonisos también, ¿no? Es decir, tú coges entre manos a un chaval de 12 o 13 años, vete tú a saber cuál será la profesión que busca la sociedad dentro de 12 o 13 cuando termine su educación, ¿no? Pero bueno, hay algunos políticos que no paran de Yo creo pedir. que ahí hay una falta, un menjunje, ¿no? Que se hace un cambalache y se mezcla todo. Yo creo que es muy simple. Hoy por hoy no hay ningún estudio que avale la introducción de las tecnologías en los centros educativos. Para mí es puro negocio. Es una cuestión de marketing, porque muchos centros educativos venden nativos digitales y que tu hijo aprenda desde las primeras edades, y las consecuencias son las que tenemos hoy por hoy en los hospitales, en los centros de salud y tal. No quiero ser alarmista, simplemente quiero informar y difundir un poco lo que yo veo en la consulta y lo que veo en las familias y en las personas adultas. Muy bien. Gabriela Paoli, muchísimas gracias un día más por estar en la ventana, Un placer, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Los motivos de queja es que les exijan que dirijan ya a los estudiantes desde edades muy tempranas hacia oficios concretos. Bueno, a saber cómo estará el mercado laboral en el futuro, ¿no? Bueno, ese problema existe en Italia y existe también aquí. En lugares, además, seguramente poco conocidos o que imaginamos poco. Hay cientos de miles de puestos de trabajo que no se cubren en España. Tenemos cerca de 3 millones de parados, pero hay muchísima gente o hay muchísimas empresas en sectores determinados que buscan personal y que no le encuentran.
y van decayendo oficios, pero también surgen oportunidades. Yo qué sé, ser oficial de un barco, agricultor en el campo, ser calderero, fontanero, encofrador, transportista. La inmensa mayoría de los directores de recursos humanos, y eso Santiago Niño lo sabe bien, reconocen tener problemas a la hora de reclutar talento para su empresa, para su compañía, ¿no? Santiago, ¿cómo se corrigen estos desajustes? Porque hay unos cuantos en la lista que ha hecho Toni, ¿eh? Bueno, a ver, aquí se han hablado de muchas profesiones. Empecemos por una, que esto yo creo que en muy pocos años quedará resuelto. El tema de los choferes de camión. Tesla ya ha hecho pruebas, ha presentado, está a punto ya de ser homologado un camión eléctrico con 850 kilómetros de autonomía, totalmente autónomo. Es decir, el tema de los choferes de camión sí o sí se va a resolver por aquí. ¿Pero por la vía de la desaparición? Sí, desaparecerán los choferes y pasaremos a camión autónomo. En España, además, nos queda otro recorrido, que es que transportamos muy pocas mercancías por ferrocarril. Estamos transportando alrededor del 7%, cuando en Estados Unidos se transporta el 65%. Es decir, aquí en España tenemos otro problema añadido. Pero vamos, en general en Europa y también en Estados Unidos, el problema de los choferes de los choferes de camión se resolverá por aquí, y de los choferes de autobuses también, claro. Insisto que esto tendrá otras implicaciones. Ahora, yo creo que en general el problema de la falta de trabajos, de factor trabajo, y sobre todo generalista, gran parte se resolverá por la tecnología. Es decir, hay una rama de la robótica que es la robótica colaborativa, en la cual, y esto ya vamos, se está trabajando muchísimo en ello, el robot aprende de la persona, se le coloca a una persona al lado un robot, y entonces el robot aprende de lo que hace la persona. El robot se equivoca, pero corrige, y se equivoca y corrige, y la idea es que al final el robot pueda sustituir a la persona, al menos en algunas tareas. Es decir, el tema de la tecnología va a resolver gran cantidad de cosas. Ahora, claro, es verdad, es cierto que hay profesiones que lo tienen muy complicado. Por ejemplo, la agricultura. Hay muchas, otras no, ya están robotizadas, pero hay tareas de agricultura que hoy por hoy no las puede hacer una máquina. El tema de la navegación, a ver, yo he tenido la suerte de visitar un mercante, un portacontenedores absolutamente tecnificado, pero es que allí había 4 personas en aquel buque, que era un monstruo. Entonces, claro, el paso siguiente, que ya se está también trabajando en él, son lo que llaman los drone ships, es decir, barcos absolutamente robotizados, con 0 personas de tripulación. Es decir, lo que pasa es que esto tardará, o sea, no es de hoy para mañana, con lo cual tendremos unos años, evidentemente, que esta falta, la notaremos. Soldadores, por ejemplo. Desde hace muchos años, el automóvil, todas las soldaduras en una planta de automóviles las hacen robots. Lo que pasa es que, claro, lo que falta es la persona, soldador o soldadora, que también hay mujeres, evidentemente, que vayan a hacer la soldadura concreta en aquel punto específico. Entonces, bueno, evidentemente aquí tendremos un problema. Esto que se ha comentado, no recuerdo el nombre de la persona que lo ha comentado, que hay una especie como de fichajes que se los van robando unos a otros. En la metalurgia, sí. En la metalurgia, exactamente. Esto será a nivel mundial. Ahora es a nivel español, luego será a nivel europeo, y esto pasará a nivel mundial. Las embajadas. Yo cuando estuve de gestor de compras de una siderurgia, precisamente, utilicé muchísimo las embajadas y consulados. Yo lanzo el mensaje de que consulados y embajadas son un lugar en el que te pueden ayudar muchísimo en encontrar profesionales de los países de origen, y funcionan muy bien realmente, con las que yo trabajé al menos. Bueno, y este desajuste de los 100.000 puestos de trabajo que no se cubren, con un estudio que confirma que las empresas en España dan la espalda desde hace tiempo a los mayores de 45 años, ¿tiene algo que ver o son realidades diferentes? ¿O están conectadas? Sí, pero aquí en parte están conectadas, pero yo aquí, Carla, si me lo permites, yo aquí veo un componente de hipocresía. A ver, yo os recuerdo a todos,
que Telefónica hizo una prejubilación a los 48 años. Sí, hace años, hace más de 10 años. A raíz de eso salió la famosa... exacto. Sí, a raíz de eso salió la famosa ley Telefónica, que lo que marca es las empresas que tienen beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, durante una serie de años, no diré que se ha incentivado, porque no es verdad, tampoco diré que se ha fomentado, que tampoco es verdad, pero sí que ha habido una permisividad muy alta hacia las prejubilaciones a edades muy tempranas. Yo recuerdo que hace muchísimos años una empresa precisamente siderúrgica hizo una prejubilación a los 53 años y aquello fue revolucionario. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? Las empresas han tendido a sacarse de encima, y lo digo con todas las letras, a personas mayores porque son más caras que una persona joven. Bueno. Y una persona joven, y ligo con lo que decíamos al principio, para hacer méritos está dispuesta a hacer lo que sea, estar conectado, trabajar las horas que hagan falta, durante una serie de años cobrar menos de lo que en realidad les tocaría, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué es lo que hemos ido creando? ¿Qué es lo que se ha ido creando? Una bolsa de personas mayores de 53, pues bueno, 53, yo diría 50, pero bueno, 53, muy formadas, con muchísima experiencia, de las que prescindimos directamente, en fin. Y estamos discutiendo el céntimo del salario mínimo. Santiago Niño Becerra, feliz Navidad, amigo. Igualmente a todas y a todos.